Reflexiones Bíblicas 7. Bendiciones, queridos hermanos. Hoy les traigo el documento emanado del Vaticano a través de su representante, el Papa Francisco, que contiene la declaración Fiducia Supplicans, que significa pidiendo confianza. Trata sobre el sentido pastoral de las bendiciones, documento que ha creado mucha confusión en la comunidad cristiana católica y evangélica, así como en la comunidad en general. Este documento tiene en su contexto una estructura, la cual la voy a presentar en 2 vídeos, para los que quieren escuchar las razones iniciales del Papa Francisco o los que quieren ir directo a algún punto aquí señalado, cuya distribución está indicada aquí en la portada del vídeo. Hermanos, si ustedes son perezosos para leer, pero rápidos para criticar y condenar, se acarrean afrenta ante Dios, que es el único juez de todo. Escuchen lo que dice el documento emanado del Vaticano y pidan discernimiento a Dios en lo es lo correcto ante los ojos del Creador, que todo lo ve y lo sabe, dentro y fuera del tiempo humano. La estructura de la declaración es la siguiente. Tiene una presentación, tiene la introducción que va desde el punto 1 al punto 3, tiene 4 subtítulos que son: 1. La bendición en el sacramento del matrimonio, va desde el punto 4 al 6. 2. El sentido de las distintas bendiciones, va desde el punto 7 al punto 3. 3. Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, va desde el punto 31 al punto 41. 4. La iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios, va desde el punto 42 al punto 45. Cristianos todos estamos llamados a orar a Dios para pedir el discernimiento debido sobre este asunto, que no afecta solamente a la Iglesia Católica, sino a toda la comunidad cristiana en general y a la sociedad a quien va dirigido el Evangelio. Siempre lo he manifestado que debemos orar los unos por los otros en todo tiempo en el Espíritu, porque debemos mostrar a nuestro Señor Jesucristo que amamos como Él nos amó. Y no nos alegramos de la caída del hermano, sino que mostramos a nuestro Señor Jesucristo un corazón contrito y humillado, para cuando nos llegue a nosotros también la prueba. Dios nos defiende y nos protege con el poder de su Santo Espíritu, porque no hemos querido ser jueces, sino siervos en el amor de Cristo. Amén. Les dejo al final del vídeo un enlace directo que trae el documento, el cual les estoy presentando. Empecemos la lectura del documento que contiene la declaración Fiducia Supplicans. Este primer video va desde la presentación, la introducción que va desde el punto 1 al punto 3 y los primeros 2 subtítulos que son: 1. La bendición en el sacramento del matrimonio, que va desde el punto 4 al 6. 2. El sentido de las distintas bendiciones, que va desde el punto 7 al punto 3. Iniciemos. Bendiciones. Fiducia Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Presentación. La presente declaración ha tomado en consideración varias cuestiones que han llegado a este dicasterio tanto en años pasados como más recientemente. Para su redacción, como es práctica habitual, se consultó a expertos, se llevó a cabo un amplio proceso de elaboración y el borrador se debatió en el Congreso de la sección doctrinal del dicasterio. Durante este tiempo de elaboración del documento, no faltaron las conversaciones con el Santo Padre. Finalmente, la declaración fue presentada al Santo Padre, que la aprobó con su firma. Durante el estudio de la materia objeto de este documento, se dio a conocer la respuesta del Santo Padre a los dubia de algunos cardenales, que aportó importantes precisiones para la reflexión que ahora se ofrece aquí y que representa un elemento decisivo para el trabajo del dicasterio, dado que la curia romana es, en primer lugar, un instrumento de servicio para el sucesor de Pedro. Nuestro trabajo debe favorecer, junto a la comprensión de la doctrina perenne de la Iglesia, la recepción de la enseñanza del Santo Padre. Como en la ya citada respuesta del Santo Padre a la dubia de 2 cardenales, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio,
no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. No obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones, que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculadas a una perspectiva litúrgica. Tal reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la Iglesia. Esto explica que el texto haya adoptado la forma de una declaración. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguna la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. La presente declaración quiere ser también un homenaje al pueblo fiel de Dios que adora al Señor con tantos gestos de profunda confianza en su misericordia y que con esta actitud viene constantemente a pedir a la Madre Iglesia una bendición. Víctor Manuel Cardenal Fernández, prefecto. Introducción. 1. La confianza suplicante del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de su Iglesia. Como recuerda puntualmente el Papa Francisco, la gran bendición de Dios es Jesucristo, es el gran don de Dios, su Hijo. Es una bendición para toda la humanidad, es una bendición que nos ha salvado a todos. Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido, siendo nosotros todavía pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, dice San Pablo, palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz. 2. Sostenido por una verdad tan grande y consoladora, este dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas tanto formales como informales sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco, Responsum ad Dubium, formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe y publicada el 22 de febrero de 2021. 3. Dicho responsum ha suscitado no pocas y diferentes reacciones. Algunos han acogido con beneplácito la claridad de este documento y su coherencia con la constante enseñanza de la Iglesia. Otros no han compartido la respuesta negativa a la pregunta o no la han considerado suficientemente clara en su formulación o en las motivaciones expuestas en la nota explicativa adjunta. Para salir al encuentro con claridad fraterna a estos últimos, parece oportuno retomar el tema y ofrecer una visión que componga con coherencia los aspectos doctrinales con aquellos pastorales, porque todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierta la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio. 4. La reciente respuesta del Santo Padre Francisco a la segunda de las 5 preguntas propuestas por 2 cardenales ofrece la posibilidad profunda más en el tema, sobre todo en consecuencia de orden pastoral. Se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos, y lo que lo contradice. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. 5. Esta es también la comprensión del matrimonio ofrecida por el Evangelio. Por este motivo, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llamar a cualquier confusión. Tal es también el sentido del responsum
de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. 6. Hay que subrayar que precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio no se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministerio ordenado. En este caso, la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer, que con su consentimiento establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio. 7. Por otra parte, la respuesta del Santo Padre anteriormente mencionada nos invita a hacer el esfuerzo de ampliar, enriquecer el sentido de las bendiciones. 8. Las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos y en continua evolución. Ella, de hecho, nos lleva a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida y recuerdan que incluso cuando utiliza las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, a amarle y a servirle fielmente. Por este motivo, las bendiciones tienen por destinatarios las personas, los objetos de culto y de devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, de trabajo y de sufrimiento, los frutos de la tierra y del trabajo humano, y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que con su belleza lo alaban y bendicen. 9. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. 10. Las bendiciones se celebran de hecho en virtud de la fe y se ordenan a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo, como explica el ritual romano. Para que esto se vea más claro, las fórmulas de bendición, según la antigua tradición, tienen como objetivo principal glorificar a Dios por sus dones, impetrar sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno. Por ello, se invita a quienes invocan la bendición de Dios a través de la Iglesia a intensificar sus disposiciones internas en aquella fe para la cual nada hay imposible y a confiar en aquella caridad que apremia a guardar los mandamientos de Dios. Por eso, mientras que, por un lado, siempre y en todo lugar se nos ofrece la ocasión de alabar a Dios por Cristo en el Espíritu Santo, de invocarlo y darle gracias, por otra parte, la preocupación es que se trate de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. Esta es una comprensión litúrgica de las bendiciones, en cuanto se convierten en ritos propuestos oficialmente por la Iglesia. 11. Basándose en estas consideraciones, la nota explicativa del citado responsum de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda que cuando, con un rito litúrgico adecuado, se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por ello, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial. La sustancia de este pronunciamiento fue reiterada por el Santo Padre en su respuesta a los dubia de dos cardenales. 12. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se pide para la recepción de los sacramentales. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. De hecho, existe el peligro que un gesto pastoral tan querido y difundido se someta a demasiados requisitos morales previos que bajo la presentación de control podrían eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. 13. Precisamente a este respecto, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. A continuación, respondemos a su propuesta desarrollando una comprensión más amplia de las bendiciones.
14. Para reflexionar sobre las bendiciones recogiendo distintos puntos de vista, necesitamos dejarnos iluminar ante todo por la voz de la Sagrada Escritura. 15. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Números capítulo 6, 24 al 26. Estas bendiciones sacerdotales que encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de los Números, tiene un carácter descendente, porque representa la invocación de la bendición que desde Dios desciende sobre el hombre. Esta constituye uno de los textos más antiguos de la bendición divina. Existe además un segundo tipo de bendición que encontramos en las páginas bíblicas, aquellas que sube desde la tierra al cielo hacia Dios. Bendecir equivale a alabar, celebrar, agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad, por las maravillas que ha creado y por todo aquello que sucedió por su voluntad. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Salmo 103, verso 1. Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Génesis 14, 19. Rebeca es bendecida por sus familiares poco antes de convertirse en la esposa de Isaac. Génesis 24, 60. El cual a su vez bendice a su hijo Jacob. Génesis 27, 27. Jacob bendice al faraón. Génesis 47, 10. A sus nietos Efraín y Manasés. Génesis 48, 20. Y a todos sus 12 hijos. Génesis 49, 28. Moisés y Aarón bendicen a la comunidad. Éxodo 39, 43. Levítico 9, 22. Los cabezas de familia bendicen los hijos con ocasión de los matrimonios, antes de emprender un viaje en la cercanía de la muerte. Estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicionado. 17. La bendición presente en el Nuevo Testamento conserva sustancialmente el mismo significado veterotestamentario. Encontramos el don divino que desciende, el agradecimiento del hombre que asciende y la bendición impartida del hombre que se extiende hacia sus iguales. Zacarías, tras haber recuperado el uso de la palabra, bendice al Señor por sus admirables obras. Lucas capítulo 1, 64. El anciano Simeón, mientras tiene entre los brazos a Jesús recién nacido, bendice a Dios por haberle concedido la gracia de contemplar al Mesías Salvador, y luego bendice a sus padres María y José. Lucas 2:34. Jesús bendice al Padre en el célebre himno de alabanza y de júbilo a él dirigido. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11:25. 18. En continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es solo ascendente, en referencia al Padre, sino también descendente, vertida sobre los otros como gesto de gracia, protección y bondad. El propio Jesús llevó a cabo y promovió esta práctica. Por ejemplo, bendice a los niños y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Marcos 10:16. Y la historia terrenal de Jesús terminará precisamente con una bendición final reservada a los 11, poco antes de subir al Padre. Y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. La última imagen de Jesús en la tierra son sus manos alzadas en el acto de bendecir. 19. En su ministerio de amor a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir, concedida por Dios al ser humano y otorgada por estos al prójimo. La bendición se transforma en inclusión solidaria y pacificación. Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. 20. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia, y quien pide una bendición a la iglesia reconoce en esta última como sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. 21. Para ayudarnos a comprender el valor de un enfoque mayormente pastoral de las bendiciones, el Papa Francisco nos instó a contemplar con actitud de fe y paternal misericordia el hecho de que,
Cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. 22. Como nos enseña Santa Teresa del Niño Jesús, más allá de esta confianza no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Con la confianza, el manantial de la gracia desbordada en nuestra vida, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos. Es la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites. El pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. 23. Cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad. Pero la libertad frente a los ejercicios de piedad no deben significar, por lo tanto, escasa consideración ni desprecio de los mismos. La vía a seguir es la de valorar correcta y sabiamente las no escasas riquezas de la piedad popular, las potencialidades que encierra. Las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo o un problema. 24. Consideradas desde el punto de vista de la pastoral popular, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Por esa misma razón, hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad, que deben conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje característico. 25. La Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales, sobre todo cuando dan lugar a un helístico, narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. 26. En esta perspectiva, la respuesta del Santo Padre ayudan a profundizar mejor desde el punto de vista pastoral el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2021, porque invitan de hecho a un discernimiento en relación con la posibilidad de formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, y que también tengan en cuenta el hecho que en situaciones morales inaceptables desde un punto de vista objetivo, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. 27. En la catequesis citada al inicio de esta declaración, el Papa Francisco propuso una descripción de este tipo de bendiciones que se ofrecen a todos, sin pedir nada. Vale la pena leer con corazón abierto estas palabras que nos ayudan a acoger el sentido pastoral de las bendiciones ofrecidas sin condiciones. Es Dios quien bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial, que acompaña para toda la vida a quien la recibe, y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer, porque Él es Padre, es Madre,
es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas, no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente el bien. Si incluso sus parientes más cercanos le han abandonado, porque ya les juzgan como irrecuperables, para Dios son siempre hijos. 28. Existen diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, tanto en las peregrinaciones, en los santuarios y también en las calles, cuando se encuentran con un sacerdote. Como ejemplo, podemos recurrir al libro litúrgico de Benedictionibus, que prevé una serie de ritos de bendición para las personas, ancianos, enfermos, participantes en la catequesis o en un encuentro de oración, peregrinos, aquellos que inician un camino, grupos y asociaciones de voluntarios, etc. Tales bendiciones se dirigen a todos, ninguno puede ser excluido. En los preámbulos del rito de bendición de los ancianos se afirma que el objetivo de esta bendición es que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento. Al mismo tiempo, nosotros, junto con ellos, damos gracias a Dios por los beneficios que de Él han recibido y por las buenas obras que han realizado con su ayuda. En este caso, el objeto de la bendición es la persona por quien y con quien se da gracias a Dios por el bien por él realizado y por los beneficios recibidos. A ninguno se puede impedir esta acción de gracias y a cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, posee el elemento positivo por los cuales alabar al Señor. 29. Desde la perspectiva de la dimensión ascendente, cuando se toma conciencia de los dones del Señor y de su amor incondicional, incluso en situaciones de pecado, sobre todo cuando se escucha una oración, el corazón creyente eleva su alabanza y bendición a Dios. Esta forma de bendición no se impide a nadie. Todos, individualmente o en unión con otros, pueden elevar a Dios su alabanza y gratitud. 30. El sentido popular de las bendiciones incluye también el valor de la bendición descendente. Si no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos. La prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en un modo alguno pueden paragonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida.